Hola a todos y bienvenidos a Conectados. Qué rico que estén ahí con nosotros en la cita de cada miércoles a las 4 de la tarde. Yo soy Isabel Buitrago y siempre estoy muy bien acompañada. Juan, bienvenido. Isa, qué rico saludarte, qué rico estar compartiendo nuevamente contigo, con todos los televidentes y con las personas que se conectan cada 8 días con esta cita tan especial. Hoy tenemos un programa bastante interesante, bastante especial. Ya por ahí por redes les hemos contado un poquito acerca de quién se trata la invitada de hoy, pero antes de eso yo sí quiero preguntarle a Isa. Isa, ¿cómo te va con el tema espiritual, energético, como paranormal? Bueno, con el tema paranormal yo sí he estado un poquito alejada porque me da el susto, pero algo de admirar también. ¿De películas de terror bien? No, yo malita. Me da susto. Nada de esas cosas. Me da susto, sí. Bueno, les cuento que hoy en Conectados tenemos una invitada muy especial. Ella es escritora, medium, canalizadora de energía. Tiene muchos roles, polifacética, porque más adelante vamos a estar conociéndola, y aparte es una de las voces más conocidas en el campo espiritual y también paranormal. Ella es Aida Valencia, así que Aida, bienvenida a Conectados y qué rico que nos estés acompañando. Hola, feliz, yo viendo aquí a Isa que le preguntas de qué opina del tema y se le lengua la traba. ¡Ay, no! Ella, pero ¿por qué? Es que puedo esperarlos afuera Sí, del set. ¿Cómo que no? Aida, qué rico que nos estés acompañando y muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Conectados. Yo quiero que empecemos contándole a los televidentes, porque a mí personalmente me causa mucha curiosidad, y es en qué momento de tu vida tú dices, esto que estoy sintiendo o esto que estoy viviendo no es normal, o esto que estoy sintiendo no le pasa a todas las personas. Bueno, pues esto es una historia re loca, porque de hecho yo era rara, chiquita, pero yo era normal. Para mí yo era normal. O sea, yo vine a sentirme rara fue ya en la universidad, cuando yo hablaba con mis amigos que solamente veía yo y todos empezaron a mirarme raro. Entonces me pasó una historia así chiquita. Una vez íbamos por un corredor, salimos de una conferencia en Cali precisamente, estaba en un seminario. Entonces yo veo unos niños jugando en el corredor, yo iba con unos compañeros del semestre y yo veo unos niños jugando, entonces empiezo a comentar así, como que vamos hablando y normal, como que, hola, los papás están irresponsables, 11:30 de la noche unos niños ahí jugando y todos miraban y me miraban y ya empezaron a hacer cara. Y ellos, ¿cuáles niños? Y yo, y mira, el de la camisetica que tiene tal, y ellos me decían, ay, ¿en serio está mamando gallo? Y yo, no, pero es en serio. Después de eso llegué a Bogotá, cita con el psiquiatra, que yo dije, no, ya, esto es esquizofrenia porque yo estoy viendo cosas que solamente veía yo, pero me empezaron a pasar así muchas de esas cosas. Entonces, entrar al mundo del adulto para mí fue lo paranormal, porque era como dejar en claro, oiga, Ida, ¿usted está loca o qué le pasa? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que está? O sea, y yo decía, no, es en serio, y fui donde un psiquiatra por el tema, porque no es fácil, y yo estudiando enfermería, pues yo ya empecé a decir esto como que o estoy esquizofrénica o algo pasa. Pero y mencionas que entrar a la adultez fue complicado, o sea que durante la niñez, ¿qué? ¿Fue normal que hablando con el niño imaginario o qué? ¿Cómo fue el tema desde la niñez? Es que no era imaginario, ella lo veía, uno o sea, no, pero real. ella lo veía. O sea, para mí era real, Claro. para mí era real ver, lo único es que de noche, siempre llegaban de noche, entonces yo dormía 1 hora, 2 horas, yo mantenía muy ojerosa, mi mamá creía que yo era sonámbula, me llevaban al médico por sonambulismo, me acuerdo que me hacían muchas terapias para eso. Los domingos me iba a jugar, yo me llevaba a mis hermanitos al cementerio, yo lo narro en mis libros cómo me llevaba a mis hermanitos, y el parque de diversiones de Aida Valencia, el Disney, era el cementerio. Yo conocí a mi abuela en el cementerio, o sea, mi abuela, ella falleció cuando mi mamá tenía 7 años, entonces pues yo nunca la conocí y no sabía cómo era, mi mamá no tenía fotos ni nada, pues porque hace algunos años, entonces cuando mi abuela empezó a mandarle razones a mi mamá, fue que mi mamá se quedó sorprendidísima, porque yo le decía, mami, una señora así, ahí se la describo. ¿Tú conversabas con ella? Sí, yo hablaba con ella y un día le mandó a decir a mi mamá que hiciera el favor y le devolviera al cementerio lo que ella se había llevado. Entonces mi mamá, cuando yo le dije eso, se puso pálida. O sea, mi mamá sí, yo le decía pluscuamperfecta porque esto estaba así y yo, y mi mamá no me hizo caso. Entonces, que deje de hablar bobadas, que no sé qué. A los 8 días mi abuelita otra vez.
Pues yo hablo con familiaridad porque pues hicimos una gran amistad después de muerta ella. Entonces ella era mi abuelita y me la disfruté. Sí. Y entonces resulta que llega y mami que le devuelva a mi abuelita lo que se trajo, porque ella es la que se le sienta de noche en la cama y ella es la que la tiene así. Claro, mi mamá ahí ya, yo le dije que además lo tiene guardado en una caja de polvos. Mi mamá se para, va al armario y se acuerdan, bueno, no sé, ustedes están como muy jóvenes, pero bueno, se acuerdan que en antaño, bueno, había las abuelitas tenían como unos polvos que eran con poma, como los polvos de la cara, pero eran unas cajas grandotas. Y mi mamá se va y saca esa caja y saca una trenza de pelo. Pues mi mamá, cuando sacaron los restos de mi abuela, se le hizo muy chistoso que esa gran melena fue y la bañó con champú y todo, hizo una trenza y la guardó de recuerdos en esa caja de polvos. Entonces, y mi mamá, pero me creyó, pues claro, porque ella, pues sí, la caja de polvos, yo cómo iba a saber que mi mamá se llevó algo del cementerio, o sea, ¿a quién se le ocurre llevarse el recuerdito del cementerio? ¿Tú cuántos años tenías ahí? Yo ahí tenía como unos 9 o 10 añitos, entonces fue una cosa súper fuerte, pero mi mamá como que, ella decía, no, esto no existe ya. Me regañaban mucho porque me decían que yo era muy mentirosa. Porque, ya les cuento, no me miren así. Es caída porque y todos dicen que, oiga, pero es que ella no se echa flores, ella dice aquí cosas. No, es que imagínense que mi mamá me regañaba mal porque yo llegaba corriendo, es que pasó tal cosa y les contaba cosas, pero pues yo las veía. Un día yo llegué corriendo, que era que en la esquina se había muerto un señor que iba en un jeep rojo y describí toda la escena. Pues imagínense, salió todo el mundo corriendo, gritaban y no había pasado nada. Nada, pues, pero yo lo viví, o sea, yo llegué muy angustiada, como que tú acabas de ver el estrellón o algo así, y no, y eso ocurrió a los 8 días que yo lo conté. O sea, yo lo vi 8 días antes. Pero mientras eso pasaba me regañaban mucho. Fueron 8 días de regaño. No, y que dejara de inventar, que dejara de ser mentirosa. Y yo ya empecé a ser una niña, como me regañaron muy feo unas 2 o 3 veces, yo ya no volví a decir nada. Entonces yo ya no volví a contar de mis amigos, yo ya no volví a contar lo que veía. Entonces, pues, ¿por qué? Para que no me dijera mentiras. Aida, yo digo que eso es también un tema bastante difícil, de pronto como tener o ir desarrollando esos dones, tener más claro qué es como lo que uno siente, lo que uno ve, y más cuando es un niño, empieza a comentárselo a la familia, que la familia dice como, es que es un niño y son fantasías y no sé qué. Yo digo que ahí es complicado ese tema, pero yo sí quisiera saber entonces qué fue lo primero que Aida vio que le pareció como raro, o qué fue lo que sintió que le pareció pues como raro, esa primera emoción o sentimiento que tuviste. Pues fíjate que yo tenía como unos 7 u 8 añitos y yo tenía un amiguito que llegaba todas las noches a hablar conmigo, todas las noches, pero es como ver un niño de la edad mía y él llegaba y yo lo veía normal y así duramos siendo amigos como un mes, donde él llegaba todas las noches y hablábamos y chévere y parchábamos de noche chévere y yo a mí me gustaba mucho leer las 1001 noches, entonces yo le leía eso, hacíamos de todo. Cuando una noche, me acuerdo, es que esto es de película de terror, ahí sí, para Isabel. Para ella. Es que Isabel, yo me puedo alístate. Ir un momentico para afuera. Y imagínate que estaba lloviendo, o sea, yo soy de un pueblo, yo soy de Sevilla Valle, y cuando llueve, y en se oye forma. el trueno, y estaba así, se fue la luz. Yo prendí una velita, porque como se iba tanto la luz, uno tenía la velita. Prendí la velita y todo. Pues cuando yo prendo la velita, veo, o sea, el susto mío fue impresionante porque yo vi al pie de la cama al niño, pero lo vi mojado, le escurría el agua, pero veía sangre y la camiseta llena de sangre y ya vi o sea, esto fue así y yo de una me tapé. ¿Te asustaste? Me asusté y duré yo creo que por ahí 2 horas debajo de la cobija sudando, mal, angustiada, porque para mí fue muy impactante verlo así. Y a partir de ahí fue que ya empecé a ver a las personas fallecidas como habían muerto. Entonces, pero para mí ese primer momento fue muy duro
A la siguiente noche se volvió a aparecer igual porque yo ya le decía que se fuera, que ya no era mi amigo. Pero seguían como dialogando y él te decía, No, yo le decía que se fuera, que ya no era mi amigo, porque yo estaba muy angustiada. Y él me empezó a contar, que era que él me quería contar lo que le había pasado. Y él me contó lo que le pasó. En Sevilla, pues un pueblo, uno sí lo mandan chiquito al colegio solo y lo mandan solo a la tienda. Por ahí uno, yo creo que tendría por 8 añitos. Y él me mostró, me decía dónde era su casa, porque quería que yo le dijera a la mamá, le diera una razón a la mamá. Pues yo fui y lo hice porque uno de niño pues se casó. ¿y qué le dijiste a la mamá? Él le quería decir a la mamá que él no se había gastado la plata, la mamá lo mandó a un mandado. Y esa noche que lo mandó al mandado estaba lloviendo. Y unos muchachos, pues, jóvenes, adolescentes, estaban consumiendo droga en una esquina y por robarlo lo apuñalaron y el niño cae y muere. Entonces la mamá obviamente duró unos días mientras lo buscaban, eso fue terrible, pero lo terrible es que llega una niña de 8 años, toca una puerta, es que fulanito de tal le manda a decir que no se gastó la plata. Dios. Pero pues en la inocencia de una niña, yo le dije a la señora la razón y me fui. Ya. De hecho, eso fue el primer acto de los impactantes que me pasaron y fue la primera razón que di, de un muertico para acá. O sea que también empezaste a cumplir ese rol de mensajera. Sin saberlo, porque yo iba y lo hacía así, pero de chiquita, yo ya después de eso me quedé callada, yo no decía nada de lo que veía, yo estudié en colegio de monjas, entonces, pues imagínense, yo decía, si yo digo algo, si en mi casa es mentirosa, acá me van a decir que tengo el demonio adentro, quién sabe qué. Entonces yo no, o sea, yo no, yo era callada. De hecho, yo vine a volver a hablar, a pasar una razón cuando estaba rotando en el materno infantil en patología, después de una autopsia. Ahí fue que vine a pasar el siguiente mensaje porque yo, sí, claro, ya tenía 17 años. ¿Y cómo fue ese momento? Terrible, terrible porque les pongo el cuadro, yo soy muy gráfica para contar, pero es que en serio, haber vivido eso fue impresionante porque estábamos, la primera autopsia a la que íbamos a asistir, ya nos tenían más lavado el cerebro, que no podíamos no sé qué, que pues porque todo eso dependía de la nota, entonces... Y usted, ay, profe, si usted supiera lo que yo veo y lo que yo hago, eso no es nada. No, y eso era horrible porque entre todos los compañeros, de todas formas era como la cosa de la primera autopsia, entonces entre todos sosteniéndonos porque nadie podía desmayarse ni nada. Entonces, en la plancha vemos a la señora acostada, desnuda obviamente, y todos ahí sosteniéndose así pálidos, con cara de drama, además porque el olor de un cuerpo no es tan chévere. Y resulta que la abrieron, le hicieron la X, empiezan a abrir la caja torácica, pero cuando eso empieza a pasar, yo me acuerdo que cuando la abrieron a mí me dio mucha tristeza porque era una señora que había tenido bebé y murió mientras el parto. Entonces cuando empezó a salir su lechecita por los senos, yo así toda, cuando yo estaba como así y cuando abro los ojos la veo al frente parada. Entonces yo como así, yo parpadeaba y yo como que miraba a todos y yo... ¿Será que todos están viendo? Y yo, ¿será que están viendo a alguien? Pero yo así, y ella empezó a hablarme, o sea, yo era no podía ver lo que estaban, que si se le saca, que le hacen, y yo viéndola a ella hablándome. Entonces ella estaba diciéndome que le dijera al esposo que él estaba afuera, que le encargaba al niño, le daba las gracias, o sea, esto era, y yo solo así, porque yo decía, yo no puedo ponerle cuidado porque acá me van a regañar, y si yo digo algo me van a decir que estoy loca. Eso fue, o sea, la peor autopsia por todo y todo, por la tristeza que me generó ver y sentir eso, la razón de ella que yo era así, entonces y eran las lágrimas así, hasta me dijo el doctor como que no fuera débil, que me tenía que acostumbrar porque esto era un proceso normal y tenía que aprenderlo, y yo ahí pues llorando por lo que ella me estaba hablando, no porque... Entonces, y yo cuando salgo, ella me dijo cómo era el esposo, cómo estaba, todo. Y cuando yo salgo de allá, que termina la autopsia, salgo al corredor y veo al señor ahí al fondo parado y yo, el recorrido que hice en ese espacio, yo era,
y yo voy y le digo, ¿y qué tal que él se queje? ¿O qué tal que él diga algo y me echen de la universidad? ¿Y qué tal que entonces no, yo me imaginaba los 80.000 escenarios y yo era una persona que yo sí necesitaba terminar mi carrera para vivir, o sea, de verdad, era mucho esfuerzo el que yo hacía trabajando y pagándome el estudio y todo. Entonces yo decía, ¿y si yo le digo y me echan? Y, o sea, para mí era, me van a echar, me van a echar, me van a echar. Entonces, pero justo cuando llegué hasta donde él estaba, yo lo pasé y me devolví un poquito. Y otra vez, y me devolví, y yo ya lo volteé a mirar y le dije, mira, tú eres fulano, sí, es que te manda a decir ella que tal y tal y tal y tal, y me acuerdo el señor tenía una ruana, se puso a llorar, me abrazó, y yo como, ay, que me suelte, que me van a ver. Me van a regañar. Me van a regañar, y ya, salí rápido, de ahí me fui, pero yo me fui como si hubiera hecho algo malo, o sea, salí corriendo de ese lugar, y fue la segunda vez que yo hice eso, y ya, hasta después que yo ya dije, no, renuncio al hospital, renuncio a todo, porque pues me va a enloquecer acá. Yo pienso que hay algo, como una situación bastante tesa, complicada de pronto de manejar, y es bueno, cuando esas, ¿cómo le podemos llamar? Esas energías como que se presentan, esos, ¿cómo los podemos llamar? No, a ver, nosotros son diferentes, los entes son una cosa y ya estamos hablando de bajos astrales, demonios son bajos astrales, pero cuando la energía, espíritu o alma de nosotros, cuando fallecemos, nosotros somos un cuerpo físico, somos un vehículo, somos un automóvil, pero cuando nosotros fallecemos, lo que le da la vida es el alma, que es la que trasciende. Es lo mismo que un computador, el coco se puede dañar, pero yo le puedo sacar la memoria y me llevo la información para el otro lado, que es lo que va en el ADN, que es lo que hace uno cuando hace una regresión, ir a hacer como un recorrido buscando por unos archivos energéticos, entonces están en ese ADN, por eso las cadenas del ADN a nivel científico hay una predisposición genética en tal persona. ¿Por qué? Porque la información va pasando, no se destruye, va pasando en el genoma. Entonces, esto ocurre lo mismo. La palabra alma o espíritu significa vida, lo que da vida. Cuando a ti te dicen, oye, tú eres el alma de la fiesta, tú eres el espíritu de la fiesta, no eres un fantasma, o sea, tú eres la que le mete cañaña a la rumba. Entonces, eso es súper, porque cuando nosotros fallecemos, esa energía, esa memoria queda, y es la que nosotros vemos o la que nosotros sentimos. Lo que pasa es que nosotros como humanos, desde el ego, necesitamos darle forma a todo. Nosotros somos lo material, el cojín, el libro, la cosa, porque lo intangible, ay no, eso es malo, eso no sé qué. Entonces, yo necesito darle forma a algo y la energía sabe que para que yo pueda captarla, pues le da una forma. Bueno, también tengo una pregunta y es, por ejemplo, ¿por qué tú la puedes percibir y de pronto Juan y yo no? Bueno, no es que yo sea la privilegiada y que sea la bañada, pues, La de Dios. elegida. No, Dios nos da a todos, absolutamente a todos, todas las capacidades. Mire, Dios manda a Jesús como su hijo y Él dice, ustedes son hechos a imagen y semejanza mía. Pues Jesús obviamente era el super mega berraco al que yo admiro y adoro, porque yo es ese hippie revolucionario que hizo de todo, pero es que él sí tenía el macropoder que resucitaba al muerto, hacía todo, veía el futuro, él dijo todo, me van a matar, me van a hacer, ¿eso qué se llama? Premoniciones, él vio todo, él lo dijo. Sanaba, él sanaba con las manos, ahora uno sana, ay, es bruja. No, pero, a ver, ¿en dónde está? ¿Creemos en La Dios coherencia. o no? ¿Dónde está la coherencia? ¿Yo creo en Dios o no? Esto me pasa. Entonces, esto es un don que tenemos todos tenemos los dones de sanación, el don de la palabra, el don de ver, pero como metemos tanta cucaracha en la cabeza, lo llevamos por otros lados. Entonces, Aida Valencia, hay una cosa que no te puedo responder y es, ¿por qué Dios me hizo rarita desde chiquita? No lo sé, porque era una misión de vida. Entonces, la misión de vida de Aida, así como el arquitecto, los presentadores, los comunicadores sociales, era esa. La de Aida Valencia era ser canalizadora. Yo dije, pues bueno, el cartón para acá, pues, y ahí voy. ¿Y te costó entenderlo? Yo era feliz hasta la adolescencia, como les dije. Hasta que crecí. Hasta que crecí, crecer es duro. No, pero de la adolescencia para arriba es donde, ahí sí se me puso la cosa compleja. Yo eso lo hice en el hospital, me quedé callada. Luego me casé, todo el renuncié porque esto parecía yo viviendo como en un escenario zombie, viviendo todos los días en el hospital todo lo que pasaba. Me caso, tengo mis hijas
Y resulta que ellas empezaron a ver y a sentir, y en mi casa empezaron a pasar fenómenos paranormales tenaces. Claro, yo como me hacía la ciega, sorda, muda, cual Shakira, Se le seguían presentando. ya empezaron a afectar a mis hijas. Entonces ya ahí yo dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y ya como a escuchar de verdad los mensajes, yo digo de Dios, de los maestros o seres espirituales en los que creo. Casi me hago así. Casi la Ustedes regaña no el sonido. entienden, pero es que me pusieron un micrófono y me lo advirtieron y yo ya iba para allá. Yo ya iba a cogerlo. Y yo ya dije, bueno, esto yo no me puedo quedar quieta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Medité mucho, me fui a retiros. Yo decía como que háblame más claro, no entiendo. O sea, a mí el wifi no me funcionaba tan bien. Y yo quería entenderlo y siempre me mostraba con gente, con personas, en medios, en todo. Y yo dije un día, bueno, pues ya, lancémonos, esto ahí sí. Ahí yo pienso que, pues, que era la pregunta que te iba a hacer ahorita. Es un tema complicado cuando entonces como se te empiezan a aparecer, cuando empiezas a ser como esa persona que le dan los mensajes para que los entregues. ¿Cómo no cargarte entonces también con todo esto? Porque como nos decías ahorita, por ejemplo, la historia de la señora que pues dice que... O del niño ese. O del niño, todo, y me imagino que han sido muchísimas... No, pues, pero no les he contado lo peor. A ver, entonces, Cuéntelo lo peor y ahí sí cómo lo afronto. Que es unido a lo que me estás preguntando. Yo, joven y bella, era como siempre. Joven y bella en el hospital. No, yo trabajaba y empezó a pasarme algo raro. Yo era muy chiquita, o sea, yo me gradué muy chiquita, todo muy chiquita. Yo todo fui muy chiquita, muy precocita la niña. Y resulta que 18 años y yo parecía un tratado de medicina interna, o sea, como el tratado de libre comercio, pero de enfermedades. Esta vaina me daba de todo, entonces hoy era el tumor y me hacían los exámenes y aparecía el tumor. Entonces me daba un no sé qué por acá y el tumor, me daban enfermedades que solo le dan a los hombres. O sea me faltaban era las gónadas, pues porque Dios mío, me daba de todo, sí, me faltó la próstata, o sea, todo. Me daba de todo y yo no entendía, yo ya 18 años tomaba medicina para el corazón, para no sé dónde, o sea, terrible. Y dentro de todo esto, pero yo no había hecho el clic de qué era lo que pasaba. Y era que todos los pacientes con los que yo hablaba o trataba, en mi cuerpo somatizaba su enfermedad. Era como si yo me la chupara, pero inconsciente, yo no sabía nada de lo que me pasaba. Y me retiro y empiezo a mirar, y ahí sí retiros espirituales, de todo, entendiendo. Y me empezó a mostrar en meditaciones, en visualizaciones, me mostraban esto lo tienes, esto no es tuyo, y se me desaparecía al mes, con exámenes, los médicos no entendían, decían, pero acá estaba el tumor, ¿ahora dónde está? O sea, me van a operar, el corazón, no, ya está bien, ya la válvula se arregló. Entonces, esto era una cosa absurda, pero mi cuerpo físico sí, obviamente, quedaba con los coletazos energéticos y vivía cansada con muchas cosas, y me empiezan a mostrar, bueno, yo no tomo, yo no consumo alcohol, no consumo drogas, empecé a meditar mucho, a restringir muchos alimentos, a tener una vida más de meditación, de oración, de todo. Ojo, yo hablo mucho de Dios, no soy dogmática, sino que para mí de verdad está en mi vida. Yo soy súper conectada con Él porque creo que pues esto pasa es porque Él nos da esas habilidades, ¿no? Y es que yo digo que ahí, pues como que tiene que ir todo muy alineado, porque también entonces si no esa carga energética, de pronto una vida donde no se le ponga cuidado a eso se vuelve mucho más pesada. Por ejemplo, Aida, yo creo que hablemos un poquito acerca, porque como tú nos decías, todas las personas tenemos esos dones, ¿cierto? Que unos los desarrollan más que otros y unos tienen un don en particular. Yo siento que hay personas a las que también les cuesta mucho el don de aceptar, pues, el aceptar ese don. Pues el decir es que, venga, yo tengo una misión, yo tengo un don que Dios o la vida o el universo, como lo quieran llamar, me ha dado, pero está eso, la sociedad, la familia, uno mismo autosabotearse porque dice, no, pues que yo lo que veo no sé qué. ¿Qué podemos entonces decirles también a las sentirse personas? como un problema, de pronto darse el látigo, como, No, pero ¿por qué yo? Es que lo acaban de decir ustedes, es el ABC, todo, sentirse raro, la sociedad. Imagínense a mí, peor, que estudié algo clínico donde te dicen naces, creces, te reproduces y mueres. Entonces, donde todo era es que es como tan cuadriculado, desde la tan ciencia, estricto, desde la ciencia, era una cosa absurda.
y mostrarlo. Ah, no, y yo me casé con un médico, entonces, Dios. o sea, peor, él no sabía nada. Y empiezan a pasar cosas raras y yo le empecé como a decir y de una, eso son bobadas, eso es una locura, esto no, eso, o sea, y entonces... Se le dijo después de que se casaron. Sí, pues claro. Si no, no he casado. Si no, no me caso. Si no, no he casado. Eso era para poder. O sea, a ver, ¿ustedes creen que si yo le digo que era rara se casa conmigo? Si es amor verdadero, No, sí. no, yo creo que no sale corriendo como Pepa y Guama, o sea, ¿cómo vas a casar conmigo así? Pero imagínense que era muy loco porque yo no había dicho nada. De hecho, él supo fue hasta que las niñas estuvieron ya en una edad donde ellas las empezaron a afectar a ellas. O sea Y que tú te callaste tanto que... tantos años me callé, porque no es fácil la sociedad, no es fácil la religión. O sea, la religión, ustedes no se imaginan, yo criada bajo la religión católica, enfrentar eso y decir eso. Entonces era la sociedad, la religión, la vida, yo misma sintiéndome loca. Entonces esto no, o sea, de verdad que no me chiflé porque Diosito me tenía para algo. Además porque yo ya tenía mi cartón, yo tenía 2 especializaciones, yo hice neumología, yo hice hemodinamia, yo tenía 2 especializaciones, yo tenía, o sea, estaba más preparada que un yogur de todo lo científico y luego es que, no, es que veo lo intangible, veo muertos. Así como el de Sexto Sentido, veo gente muerta. Entonces imagínense, ¿quién le va a creer? Dice que, es que venga, le pongo la inyección. ¿Usted sí la sabe aplicar? Es que has practicado Es que con pacientes. ¿Tú sí le has hecho eso a un vivo? Entonces, no, o sea, de verdad que era entrar a un mundo donde iba a ser señalada, iba a ser totalmente, yo digo, crucificada, porque lo que no está dentro de los cánones aceptados por una sociedad es anormal, es malo. Y vaya, diga eso. Si Jesús era quien era y lo crucificaron a esta pobre, y no aparecía el planeta, no, esta pobre mortal común, yo no sé ni qué me esperaba, pues. Bueno, yo sé que fue un proceso complicado, pero cuando tomaste esa decisión de decir, es que esto es lo que soy, voy a profundizar más, qué es lo que pasa, o sea, ¿cuál fue ese punto que dijiste, listo, voy a empezar a dedicarme a esto? ¿Cómo fue todo ese tema? Dentro de la búsqueda de entenderme, porque yo, Aida Luz Valencia, quería entender por qué era tan rara, por qué me daban tantas cosas. Entonces yo dije, voy a empezar a entender, a estudiar. Todo lo que me decían, que viene el curso de la parafina, yo no sé qué, lo hacía. Que viene el curso con los dragones alados, lo hacía. Que viene el con era cuarzos, piedras, feng shui, todo lo alternativo lo estudié. Y dentro de esa gama conozco a Mika Winmaska, una yugoslava, que ella fue la primera camada de Bert Hellinger, un psiquiatra que creó las constelaciones familiares. Yo fui de su primera, entonces el primer día del curso, esto era muy raro porque fíjense que dentro de lo anormal que era yo, digámoslo, yo iba a cursos y salían de meditaciones y todo el mundo veía elefantes rosados, cosas, o sea, no, y entonces en la meditación yo vi que venían y me preguntaban a mí, yo no vi nada. O sea, yo me sentía rara, yo decía, Dios mío, entonces yo, o sea, más rara ¿para dónde? Con ella me pasó que llegué a la constelación el primer día y todo el mundo se paraba y hablaba y yo estoy sintiendo no sé qué y todo, esto era pues como el trance. Y yo miraba y yo decía, hijo de pucha, que no me pregunten porque yo no veo, no siento, era como si de verdad a mí no me funcionara nada. Y justo me preguntan, o sea, justo ella, ¿tú qué opinas? Y le dije yo, lo primero es que creo que yo me equivoqué de nivel. Y ella dice, ¿y por qué? Yo le dije, es que ustedes creo que son avanzados, ¿cierto? O sea, yo la verdad no me fijé porque me dijeron que me metiera a hacer este curso y yo hago todos los cursos que me dicen. Pero todos están hablando como si conocieran, hablan del tema, y no, es que esto es el trauma del papá y el no sé qué, y la abuela que no fue concebida desde el amor, y yo escuchaba y yo decía, fue pucha, ¿será que mandaron información y yo no la leí? ¿Será que qué me metí? Todos los seraques los tuve en mi cabeza. Entonces yo por eso le dije, yo creo que me metí al nivel equivocado. Y ella dijo, no, este es el básico. Y yo, entonces ahí sí ya me perdí. Entonces dijo, no, ven, sal, tranquila. Y dice, pero ¿por qué estás tan confundida? Y yo le dije, mira, porque es que lo que ella está diciendo, yo no veo eso. Pero yo dije así literal, yo no veo eso. Entonces dijo, ¿cómo así que no ves? Es que acá es de sentir.
Y yo le dije, ah, no, es que yo no estoy sintiendo nada. Yo estoy viendo que, es que ella está diciendo que el papá, no sé qué. Y yo acá veo fue que la mamá abandonó a tal. Acá yo veo un señor al lado de él que es el abuelo, y porque él es como que tú representas al abuelo. Y yo veía al abuelo muerto al lado. Entonces yo dije, pero es que el abuelo que está ahí está diciendo que no, que él no fue eso y que fue tal cosa. Y esta señora, claro, ahí estaba el protagonista de la historia, estaba la señora que pidió la constelación. Entonces la señora se atacó a llorar con mi narrativa, pues, yo contando que aquí, que este se murió por esto, que este le dejó, o sea, Steven Spielberg se quedó en pañales, estaba en la era, yo ahí tan, no sé qué, armé todo, y la señora llorando. Entonces Mica ya me ponía a, ¿y acá qué ves? ¿Y acá qué ves? Y yo decía, terminó el curso para cortar la historia y llega y me dice ella, tú tienes un don. Empieza a trabajar en eso. Y esta señora, como que fue su tarea por mucho tiempo en los cursos que me encontraba con ella, tú tienes que atender gente, tú tienes un don, tú tienes un don. Y yo decía, ¿pero de qué? O sea, si hasta ahora estoy aceptando que esto no es científico, estoy intentando darle una explicación científica a lo que no es científico, pues es peor. Y ahí fue que ella fue la que me catapultó y yo arranqué con todo esto y dije, bueno, voy a hacerlo. Viví una experiencia muy fuerte en mi vida, de un secuestro, vuelvo de allá y ya digo, voy a hacer esto, en eso allá me mandaban todas las imágenes y yo lo único que le dije a Dios fue, bueno, pues si todo eso lo tengo que hacer, pues ayúdame, cuídame y muéstrame el camino y yo siempre, es que yo soy un poquito terca, ¿no? Entonces yo, Diosito, por favor, que yo no sea tan terca y que haga caso, y ahí voy, y aquí estoy. Y ahí la vida le ha seguido mostrando por dónde es. Y ella está aquí. Y yo, ¿quién está aquí? Y sabe, pero que no, Es hasta que se va para el camerino y nos espera ya para terminar el programa. Y dice que hablas de la persona que está a tu lado. Es que, pero ¿por qué ayer estábamos pero hablando? acá, no, pero en serio si hay alguien acá. ¿Segura? Ayer estábamos Pues hablando. sí. Ayer estábamos hablando del Y sabes que, programa. perdón, Aida, perdón, ella sí. María. Ayer estábamos hablando de eso porque Isa es muy miedosa. Sí, Estamos yo hablando le- por WhatsApp y yo apenas mañana ya le diga, pero pues Isa, ¿por qué te da miedo si la persona que siempre te ha acompañado Pero está ahí a tu es lado? bien, es bonita, es una abuelita y es bien. Una abuelita. ¿En serio? ¡Ay, Dios! ¿Seguimos? ¡Ay, qué miedo! Ahorita- ¡Ay, no! Alguien decía, es que hablar con Aida, Carlos Vargas siempre dice, el de la red dice, es que hablar con Aida es un video, porque uno está hablando con ella, uno está así y ella está mirando aquí, acá, y entonces, y como que qué, no, pero no, tranqui. ¡Ay, no! ¿Se ve? No, pues, bueno. Ahorita vamos a seguir hablando de eso. Qué bueno. ¿Sabes qué? Ay, yo quiero preguntarte, de pronto, de todas esas cosas, porque me imagino que han sido muchísimos lugares a los que has ido, experiencias, muchas cosas. ¿A cuál dices, a este no volvería? Total, rotunda y categóricamente no volvería al cementerio Palmira. Muy Y he fuerte. grabado en muchos lugares, en muchos países, y en Palmira, mira, yo recuerdo, y ahí sí cual Amparo Grisales, se me eriza Me toda, erizó. así, porque yo allá viví, las personas que vieron el programa, ellos están aquí, resulta que ese día yo estaba con el padre, y yo desde temprano, a mí eso que me empiezan a llegar estas señales, estos mensajes, yo, algo va a pasar, yo le dije a Rafa Taibo, Rafa, va a pasar algo. Eran 2 cementerios, para que se ubiquen. El cementerio de los pobres, increíblemente absurdo, que era el cementerio del pobre y el cementerio del rico. Nosotros teníamos la base en una funeraria. O sea, era la funeraria al frente del cementerio de los ricos, era el único lugar que nos prestaron para montar la base de grabación. Y Rafa dijo, vamos a hacer como la toma inicial y de qué se trata el reconocimiento, de qué era eso. Entonces los expertos, nos hace nosotros, con Rafa, nos vamos con 2 camarógrafos o con 1, solamente a recorrer los lugares, y la misión de Aida Luz Valencia es como llegar a los lugares, y yo soy la que digo cuál es la zona más dura
con más actividad paranormal, pues porque obviamente Claro. es programa de televisión, no vamos a gastar grabaciones, 120 horas de grabación porque son no sé cuántas cámaras, entonces es para poner cámaras fijas en los lugares donde sí o sí se van a captar cosas. Y los lugares donde nosotros íbamos a hacer la hora muerta, la hora ciega, la hora del bruto, digo yo, porque decía yo, pero yo como soy de bruta, ¿qué hago aquí? Entonces, era eso, entonces hacíamos el recorrido. Cuando entramos al cementerio de Chic, entramos y yo me acuerdo que a mí me empezó a saber la boca sangre y para mí, eso me ha pasado 3 veces y cuando eso pasa hay accidentes con heridos y con de todo, o sea, ya es físico, mal. Y yo empecé, Rafa, me sabe la boca sangre. Rafa, va a pasar algo, va a pasar algo. De hecho, ni le paré tantas bolas porque el padre y todos iban con el Ghost, con el K2, y esos aparatos eran en rojo. Y yo, ¿sí ve? Va a pasar, ¿sí ve? Va a pasar. Y yo así, además íbamos con un tatanganga. Miren, yo creo mucho en Dios. Entonces a mí estas vainas, el tatanganga sí hace cosas es que no quiero decir vudú, pero son de estas cosas de verdad, de esa magia que uno no, y perdón los tatangangas, no me hagan nada, pero es que con respeto, ese tatanganga que estaba ahí, él, es que estoy viendo una escena, en serio, miren, ahí, ustedes miren, cómo ponen esa vaina, por Dios bendito, miren, ahí yo estaba sin signos vitales. Yo ahí estaba súper mal, duré 15 minutos sin signos vitales. Sí, y yo les decía, es el muerto. Me ponían los equipos, el oxímetro, que ustedes ya lo saben por la pandemia que pasamos, abajo de 85 es grave, la mía estaba en 24. Y eso es un cadáver. O sea, el tipo me quitaba todos los aparatos, se los ponían a otra persona y funcionaban. Y me los ponían a mí y era ¡pi! O sea, y estabas hasta llorando. Es que me sacaron en ambulancia, yo ahí, mira, ya me habían puesto un Cristo, yo estaba ahogada, yo ahí decía, es el muerto, el aparato marcaba pues sin signos. Mira, mira esa locura, eso ahí no es normal. Ese grabado es como si estuviera ocurriendo un terremoto, ahí esto era mal. Y ahí, mira, ahí sí viste que ahí, mira, ahí se va, derecho, mira, ahí se quedó sin signos. O sea, eso es un milagro, o sea, que un equipo muestre eso. Y fíjense que ahí yo salgo de ese cementerio, entramos a la morgue y ahí yo le dije, o sea, yo ni dejaba grabar a los camarógrafos, ellos ya me miraban como cállese, pero es que en serio yo era diciéndole al padre, va a pasar algo, yo, Rafa, va a pasar algo, o sea, yo era así, y Rafa sí, ahí ya nos dijo, yo, pues que va a pasar algo. Salimos de la morgue, había un dron con una cámara de cine, las cámaras que pesan como 7, o sea, pesan mucho. Y yo le dije al camarógrafo al lado mío, yo le dije, van a tumbar el dron. Y, ay, ese dron carga cámaras de 7 a 10 kilos y yo, mira, no fue sino decir eso y ese dron se cayó como una piedra. Pácate, la cámara, todo eso se volvió nada. Ahí yo ya, Rafa, si ves, va a pasar algo. Y él, pues ya pasó, que no sé qué. ¿Y qué era lo que pasaba? La energía, o sea... No, yo sentía. El tatanganga le preguntan, pues Rafa en vista de la insistencia de la niña, le dice al tatanganga, ella insiste que va a pasar algo, ¿usted qué cree? Y el hombre lanzó las conchas, esas cosas que hacen, y él dijo, él se agachó, tiró las conchas y dijo, va a pasar. Y yo dije, pero es que va a haber un herido, y Rafa dijo, ¿quién? Y el tipo se voltea así y me dice, ella es la más sensible. Y yo, ya no quiero, me voy para mi casa. Entonces nos vamos al cementerio de los pobres. Cuando entramos el cementerio, imagínense de la puerta de entrada una cuadra de larga. Y Rafa me iba diciendo, ya íbamos como de distancia una media cuadra y Rafa va diciendo, Aida, en este cementerio pasa algo. Si tú lo descubres, la sacas del estadio. Fue lo último que yo escuché. Cuando eso pasa, yo siento literal, miren, yo sentí un empalamiento. O sea, a mí me entra un palo por la vagina, yo me mandé las manos como protegiéndome y quedé doblada del dolor, empecé a gritar, pero doblada yo gritaba y que me ayudaran y yo era ahogada, ahí como me ven ahogada, yo era ahogada gritando, diciéndoles, y yo miraba la puerta, entonces todo el mundo, claro, me estaban grabando y yo no sabía qué pasaba, salgo corriendo, alcanzo a correr un poquito y vuelve y otra vez ese empujón de ese palo. ¿Y un dolor? El dolor era desgarrador. Con esto de decirle, yo salgo del cementerio y ahí yo ya caigo. O
sea, yo ya caí, cuando en la puerta del cementerio yo caí. Ahí me recoge una ambulancia, me llevan allá, que ahí donde toda la escena que ustedes ven de los equipos, de todo lo que me ponen, muy mal. Yo pues no tenía mi luna, mi sagrado día del mes y empecé a sangrar, para caminar no podía, el dolor era, o sea, el dolor no tenía nombre, yo lloraba, yo le decía, ayúdenme, por favor no me toquen, es el muerto, es que cada vez que el paramédico me atendía, eso me dolía más. Yo le decía, suéltame, suéltame, y lloraba y lloraba. Esa fue la peor experiencia que tuve en mi vida. Yo digo, luego investigaron, porque yo decía, era un empalamiento, era una persona, no me quiere hacer daño, pero necesita, o sea, yo siento en mi cuerpo. Investigaron y allá había una fosa común, que en la época de la violencia habían enterrado a muchos empalados. Cuando empezó el equipo periodístico del canal a investigar, descubrieron eso, que efectivamente sí habían una fosa común con muchos cadáveres de empalamiento. Dios mío, qué experiencia. Entonces, Esa no me no, vuelvan a invitar. Si saben contar, no cuenten con Aida, Sí, ni con Isa ni conmigo. Bueno, y entonces, ¿en qué momento llegas a decir, quiero plasmar esto en libros y empiezas ese proceso también como escritora? No, eso fue como las cosas que me pasan de Dios, porque Claudia Gurisati, gran amiga, paciente mía, Claudia Gurisati siempre que iba, yo hablo mucho, como se darán cuenta. Me encanta. Entonces nosotros hablábamos y Claudia siempre me decía, mi Aidita, escribí un libro, tú tienes, esto le puede servir a la humanidad, es que por lo que sabía que las piedras, que ella me preguntaba, pero esta piedrita, ¿qué va a hacer aquí? ¿Esto qué? No sé qué. Y yo le empezaba a decir, mira, la piedrita tal, por esto, pero desde los científicos, ¿sí? No es que, ay, el cuarzo yo me lo pongo y me conecto con la vibración de Tutankamón, no. No, mira, el cuarzo tiene esta composición química, hace esto, pasa esto. Entonces ella decía, eso públicalo, y yo no. Cuando un día me llama y me dice, mi Aida tiene cita mañana con la editorial Planeta a tal hora, y yo, no, yo no tengo nada. O sea, a mí me obligaron a escribir. Ella me metió allá, el presidente de la editorial me dijo, pues, yo me acuerdo el saludo fue, tú tienes una gran madrina, pero si no sabes escribir, hasta aquí te llegó la cita. Y yo, no, es que yo no sé escribir, yo no soy escritora, yo no, ella me dijo, pero ahí hice algo, yo lo mandé esa noche, lo mandé por correo, y me llamaron al otro día a las 7 de la mañana. Dijeron, espectacular, te vamos a publicar y tu libro va a ser lanzado en la Feria Internacional del Libro. O sea, yo, pero ¿cómo así? Esperen. Y fue así, mi primer libro, Caminos para Sanar, se lanzó en la Feria Internacional. Claudia Gurisati pues, fue la que lo presentó, hizo el prólogo de ese libro. Y de ahí en adelante, todos mis libros han sido de Feria Internacional, los lanzan allá, no sé por qué siempre los lanzan. De hecho, uno ya llevaba 8 meses en el mercado y lo relanzaron en la Feria Internacional, entonces, pues bueno. ¿Cuál fue esa segunda publicación, tercera, cuarta? Primero, Caminos para Sanar. Todos los libros míos dan el tema, entonces, ¿cómo llegó Aida a las plantas, por ejemplo? Que mi mamá cada vez que uno se enfermaba le metía todas las bebidas habidas y por haber horribles. Yo fui de esa pero generación. Funcionaban, pero yo fui, pucha, si sabía maluco. Eso le hacía a uno unos menjurjes, entonces yo empecé a investigar por qué el menjurje de mi mamá para el vómito servía. Claro, científicamente por esto, porque la plantica tiene esto y esto, entonces. El segundo, bueno, entonces es la historia. Segundo es una historia de un paciente autorizada y la parte científica. Caminos para Sanar, viaje a la sabiduría. Me quedo yo quieta, entonces me presionan mucho en la editorial. Los quiero mucho, pero me presionaron. Entonces me presionaron mucho y yo no sabía qué escribir. Y un día le digo yo a mi sala, es que yo no sé qué escribir. Y me dice, pero todo, ¿qué es lo que tú vives en tu día a día? Y yo le contesté jocoso, no, que la gente cree que es que yo soy una antena ambulante, y cada vez que me saludan, ¿y cómo hace? ¿Y cómo ve? ¿Y qué tengo? Y no sé qué. Entonces dijo, pues escribe sobre eso, escribí un libro sobre tus experiencias ya de eso. Y empecé, lo llamé como a las 10 de la noche, yo le dije, Misael, tengo en mi cabeza ya algo, pero ya voy como en 3 libros. Entonces me dijo, pues haz una trilogía. Y de ahí sale la trilogía. Mensajes del más allá el primero, Una puerta al más allá y Hablando desde el más allá. Y el último, Posesiones. Bueno, entonces yo quiero que ahorita, después de el corte,
hablemos de este libro, dónde lo podemos encontrar, de qué se trata, Posesiones, pero con ese nombre mejor. Pero ahorita vamos a seguir hablando después de esta pausita comercial, así que vamos a vuelta rapidita y ya regresamos. Nuestro internet de ultra velocidad por fibra óptica llega recargado. Agrandamos nuestros planes para que disfrutes de muchas más megas por el mismo precio. Así es, super velocidad sin pagar más. Tenemos para ti planes desde 100 megas en adelante que se adaptan a tus necesidades. Además, disfruta de más de 90 canales en alta definición y de toda nuestra producción original de CCM Televisión. Recibe atención al cliente y soporte técnico eficiente, rápido y oportuno. Comunícate con nosotros y solicita tu plan al 604-440-9500 o escríbenos al WhatsApp 314-773-2052. Super velocidad y mayor entretenimiento sin pagar más. Y acá continuamos en Conectados con esta invitada tan especial que nos está hablando acerca de todo este tema que a mí personalmente me da mucho gusto escuchar, ya no me da como tanto susto. Y antes de ir al corte estábamos hablando sobre Posesiones, el último libro que lanzó Aida, y yo sí quiero que hablemos acerca de Posesiones porque va este título tan chévere, Testimonios y vivencias de cara a la oscuridad. Bueno, este libro fue un reto. Mis otros libros, yo te lo cuento, yo los escribí, fue de una manera como muy fácil. Es como que tú sabes de comunicación, tú sabes de arquitectura, tú pasas eso y es fácil. Pero este libro, yo decía, estamos en el país del Sagrado Corazón. No, sí. Yo decía, Dios mío, yo voy a hablar de exorcismos, de posesiones, pues me van a excomulgar, me van a quemar en la hoguera, me va a pasar. ¿Y por qué? Porque a lo largo de mi historia, son 20 años, yo me dediqué desde muy chiquita a trabajar en todo esto. Yo tuve muchas experiencias con personas que eran acosadas, afectadas, atacadas por entidades. Y otras que yo veía también que no era que tuvieran un demonio, sino que era algo psicológico, que de verdad estaban somatizando algo y su cuerpo parecía que estaba poseído, pues, pero no estaba poseído por nada. Entonces, también cuando me llegaba mucha gente con historias, decía, no, es que ya me hicieron 20 exorcismos, ya me hicieron yo no sé qué. Yo decía, pero es que la persona llegaba físicamente muy mal. Entonces yo en el libro, ¿qué quise hacer? Mostrar lo que es una posesión, pero teniendo en cuenta la parte científica, la parte religiosa y la parte sociocultural. ¿Cómo influye en la psique de una persona el crecer escuchando 80.000 historias de demonios y de cosas? ¿Cómo se logra armar de verdad un imaginario de donde no existe? Y también cómo cuando se hace una liberación, un exorcismo, si yo sobreestimulo el cerebro, ¿qué daños físicos pueden ocurrir? Que a veces no es que salga demonio, yo no sé qué, o como vemos en los memes con la planta que le están dando al pobre ahí que casi lo matan, que no, que desde el amor y desde tener en cuenta qué pasa en mi corteza cerebral. Fíjate que hay un fenómeno, por ejemplo, que la gente no lo conoce, y es que nosotros tenemos un campo electromagnético tan poderoso, somos átomos, que si yo te sobreestimulo desde la corteza, la corteza cerebral, el campo electromagnético se incrementa y tú puedes levitar, y no significa que estás poseído. Que si tú, muchas historias en los noticieros escuchamos, que la señora tuvo el accidente y desarrolló una fuerza sobrehumana y levantó el carro y salvó al hijo. El sansonismo se da también por una hiperestimulación de hormonas en el cuerpo. Entonces yo acá les doy una vista desde lo científico, lo religioso, cómo manejarlo, para que nos quitemos tanto tabú. Mira, por ejemplo, un libro de posesiones y hay un cerebro aquí. Explicando Entonces, también. hay un libro, acá hay una parte donde está explicando esa parte, que a mí me parece, yo digo, y la gente dirá, pero ¿cómo así? Explico las partes del ser, explico cómo nosotros desde el ego, el niño, si nosotros, miren acá, los cuerpos que nosotros tenemos, yo les digo, somos como un sándwich. Si yo no tengo mi mente
en una alineación, si yo no tengo mis emociones, si yo no tengo mi cuerpo físico o mi cuerpo astral en como en unos lineamientos, pues las cosas no van a fluir. Le enseño a cómo nosotros desde el ego, yo digo, es que el demonio no está afuera muchas veces, Isa, sino que es desde, yo tengo mis propios demonios internos, la rabia, la tristeza, cuando yo soy muy pesimista, yo empiezo a generar una emoción negativa que puede atraer cosas negativas. Entonces la gente decía, yo en medio del susto, como soy muy precavida, me reuní con un obispo y le dije, es que tengo una idea. Y entonces imagínate, y él, no, mira, yo terminé de hablar así como hablé con ustedes hoy, sí. Y él era así. Y me dijo, Aida, no hay un solo libro en el mercado que aborde este tema desde donde lo quieres abordar. Está el de un psiquiatra que habla, le toca a uno estudiar medicina para entender todo lo que dice. Los sacerdotes, pero un libro que complete la parte científica, la parte religiosa y la parte sociocultural no existe. Dijo, si tú lo haces, este libro va a servir. Y de hecho, este libro ya está en la Orden de Exorcística de Colombia, ya lo tienen como manual, ya lo ordenaron como manual. Y el prólogo es hecho por un obispo. Ah, no. Eso está muy chévere, muy interesante. Más adelante le vamos a contar a los televidentes también dónde lo pueden encontrar para que ustedes también se disfruten este libro. Y ahí, pues ya casi se nos va acabando el tiempo, esto está muy interesante, pero hicimos una dinámica en redes y nos mandaron unas historias y unas cositas, pero entonces como no tenemos tiempo no podemos leerlas. Hablé todas. mucho. No. Pero entonces hay una que me pareció pues como bastante interesante y es porque también la asimilo a que a varias mujeres les pudo haber pasado o pueden haber pasado por eso. Una historia. Pero cuenta. Ella dijo, ya sé cuál. Yo ya sé qué es lo que va a preguntar, pero como toca hacer el programa, cuenta. Entonces dice, me practiqué un aborto con la fiel certeza que era lo mejor, pero no hay día en que no piensen que hubiera sido si lo hubiera tenido. No sé si me equivoqué, pero desde el momento cero pienso que es un niño. Siempre hablo de que tengo 2 bebés y mi hijo de 2 años, un día muy claro me dijo, mi hermanito está en el cielo. Y se me escaramució la piel. A mí también en el instante que dijiste eso. Quiero saber cómo está ese ser, si hay perdón, cómo estoy yo a nivel espiritual. Soy pro vida y siempre dije que esas prácticas nunca las haría, pero que respetaba la decisión de quien lo hiciera. Me carcome mucho la mente y ese hecho decía futuro, conoceré a ese ser. Bueno, primero me parece muy bonito porque ya esta persona, gracias por compartir esa historia, es de valientes compartirla, dejar así. Y primero, dentro de todo lo que yo he estudiado a nivel de constelaciones, de energía, pues estas cosas son una experiencia de vida que ya la tenía que pasar. Ese era su tiempo de vida también, el del bebé. O sea, aquí son 2 porque la gente dice, no, la elección solo fue de ella. No, de carambola también, mi querida, viviste el karma de que ese niño te eligió a ti como mamá y 2, que él eligió ese tiempo de vida. Así como unos elegimos vivir 100 años, otros 60, otros 30, otros 10, cada uno elige libre albedrío antes de venir a este plano terrenal, a este plano de materia. Eso por un lado. 2, lo que estás haciendo a nivel energético es buenísimo porque tú no lo excluiste. 1, tú asumiste la responsabilidad de lo que hiciste, no lo excluiste y ¿qué estás haciendo? Tú le das el lugar que le corresponde en tu corazón y en la familia, diciendo que yo tengo 2 hijos. El niño sí te perdonó, sí era un niño y sí lo ve el hermanito. Qué bonito eso. Pues qué bonito también de pronto como entrar ahí a darse cuenta esa persona que nos manda la historia de pronto de las otras que también se sientan identificadas, pues muy chévere y muy bonito leer esto, ¿no? Como que escaramuce acá. Y hay una cosa que me gusta mucho y es que ella nos está dando el ejemplo, que yo te lo digo, mira, no vivas desde la culpa. La culpa es una emoción negativa que genera dolor, genera cosas que no son. No existe bueno ni malo. Existen cosas no tan chéveres y experiencias de vida. Tú la estás corrigiendo, dándole lugar a ese nené y le estás dando desde el amor, diciendo es mi hijo,
y está ahí y siempre va a estar. Mucha gente no lo hace y esos excluidos energéticamente son los que traen ruina y cosas malucas a la familia. Entonces, no, desde que tú digas, está conmigo, siempre me va a acompañar y Diosito está ahí también. Y abrazar como todo ese proceso con amor, yo digo que ahí también llegan muchas cosas buenas. Ahí ya se nos va acabando el tiempo, pero yo quiero que le contemos entonces, por ejemplo, a los televidentes, si se contactan contigo, qué servicios pueden encontrar, en qué los puedes ayudar. Ahorita antes de empezar el programa nos contabas que por un lado tienes unos servicios, por otro lado tenemos otras cositas con las que podemos ayudar mucho a las personas y qué bonito que podamos compartir esto con todos los televidentes. Bueno, claro que sí, yo trabajo en vista de que ya me salí de toda la parte hospitalaria, pero mi misión era y sigue siendo ayudar a sanar desde un enfoque espiritual, desde un enfoque holístico. Yo digo que soy un médico del alma, un médico holístico, entonces yo ayudo con todo tipo de enfermedades desde un enfoque natural. Es como dime qué te duele y te diré quién eres. Yo les ayudo a sanar con terapias alternativas, trabajo con regresiones, constelaciones, bueno, con varias. Yo trabajo muchas cosas, ayudo no importa la edad, niños con problemas en el colegio, de conducta, autoestima, ayudo a trabajar con programación neurolingüística, mejor dicho, muchas cosas. Y también, Pero eso por un lado. también por el otro lado, que yo decía, por favor coloquen fenómenos paranormales. ¿Por qué? Porque pues esta es mi parte, que esa sensibilidad también me ayuda a ver lugares, casas. A mí me invitan mucho a casas que es que están asustando, que por aquí está pasando esto, para ayudar a armonizar la energía de las casas, ayudar a ver que si hay un fantasma, si hay una entidad, mirar qué y ayudarle a la gente, porque a veces no solamente es como que no, es que a mí me va mal, me va mal, me va mal, sino que a veces son detallitos en la casa que se corrigen, son pequeños y las cosas empiezan a fluir. Maravilloso. Bueno, por otra parte, entonces, el libro, ¿dónde lo podemos encontrar? También redes sociales, número de contacto. Bueno, el libro lo pueden encontrar en Panamericana, Librería Nacional, en ebook, las personas que están fuera del país, o lo pueden buscar, también pedir por Buscalibre, Casa Editorial El Tiempo, mejor dicho, lo encuentran en todos lados, en todos lados. Es que es más, si me escriben yo y se los llevo. Yo y se los paso, autografiado. Bueno, lo encuentro. ¿Y cuál es la otra pregunta? Las redes sociales. Las redes sociales. Las redes. Aida Valencia, así como está en el libro, Aida con Y. Aida Sanación en Instagram, Aida Valencia, me encuentran en todas las redes sociales. Ustedes pueden escribir al correo aidavalencia@gmail.com, dejen los datos y ahí para que pidan la cita. Bueno, Aida, finalmente, ¿qué se viene de aquí en adelante entonces? ¿Qué sigue para recorrer en este camino? Bueno, vienen cosas, este año es un año que yo digo, estoy tan atropellada por cosas buenas que yo ya como que no aguanto por todos los lados, pero ahorita la trilogía, Mensajes del Más Allá, Una Puerta al Más Allá y Hablando desde el Más Allá, va para película. En noviembre se graba la primera película de mi vida, van a grabar, gracias. Se viene otro proyecto que todavía no lo puedo contar, otro proyecto que tampoco puedo contar. Pero de esos que de pronto podemos disfrutar. De esos que ustedes van a disfrutar no solo van a disfrutar pantalla gigante, también pantalla pequeña y también teatro. Y también radio. Radio. No, se vienen muchísimas cosas. ¿Ven por qué es que son como muchos frentes? Por todos lados. Pero se vienen muchísimas cosas buenas para ella y para su equipo. Ella, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Conectados. Qué rico haberte tenido acá, que hayamos compartido y contado a los televidentes tantas cositas buenas. Yo creo que ahorita nos va a tocar hablar con la manager porque necesitamos parte 2 de conversando con Aida, porque es que necesitamos por ahí 3 o 4 programas para poder saber todo lo que queremos saber y que podamos compartir también esas experiencias de los televidentes. Por último, pues obviamente agradecerte, por acá siempre bienvenida en CCM, en Conectados, lo que necesites, por acá siempre vamos a estar disponibles y muchísimas gracias nuevamente. Bueno, no, yo feliz de estar en Conectados y utilizando esa palabra, les quiero dejar un mensajito chiquito. Recuerden que la mente crea lo que ustedes creen y si lo conectan en Conectados con el de arriba, les va a ir muy bien. Besotes. Qué bonito ese mensaje. ¿Cómo me vieron? Ahí le me bien.
Lisa, se nos acabó el programa, pero antes de irnos rápidamente, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Claro que sí, me encuentran en todas mis redes sociales como Isabel Buitrago 11. A mí me encuentran como FDavid26 en Instagram. Nos vemos dentro de 8 días con más programas, invitados, secciones y todo lo que les gusta a ustedes, nuestros televidentes de Conectados. Chao, chao.